Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos que van a ver este video. Es un privilegio para mí nuevamente poder estar acá y llevar a cabo esta enseñanza que pues ya les dije en el video anterior, que es el tema de los diezmos. Lo he fraccionado en 7 partes y hoy vamos a dar inicio con el primer punto, que se titula El diezmo de Abraham. Vamos a hacer este estudio para dar a conocer esta verdad del diezmo, el cual nunca fue dinero, sino que fue todo lo contrario. Dios le da este mandamiento acerca de diezmar al pueblo de Israel en base a lo que tenía que ver la agricultura y la ganadería. Nunca, repito, nunca fue dinero. Eso es algo que se han inventado actualmente los ministros actuales del sistema denominacional de iglesias, que exigen a voz en cuello y con amenazas fulminantes de maldición a aquellos que no lo dan. Aún los expulsan de sus congregaciones, les quitan sus cargos y los difaman. Esto es algo que se ve. Entonces, mis hermanos, vamos a leer un pasaje bíblico muy conocido por todos los lectores, que es Génesis capítulo 14, del verso 17 hasta el verso 24. Vamos a mirar si realmente el diezmo que Abraham dio al sacerdote Melquisedec, rey de Salem, es aplicable para el pacto de la gracia o para la iglesia. Si se puede tomar y aplicar y enseñar como doctrina, como mandamiento a la iglesia para darlo. Entonces, a través de este estudio lo que vamos a hacer es dar a conocer la verdad de este tema, que ha estado realmente tergiversado por muchos años, por mucho tiempo, muchos siglos. Lo han enseñado de una manera irresponsable. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a mirar allí. Génesis capítulo 14, el verso 17 al 24. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este es uno de los pasajes más usados por muchos pastores, evangelistas, apóstoles del sistema moderno, donde ellos, como les dije a voz en cuello, maldicen a aquellos que no les entregan el 10% de su sueldo o de su salario. Vamos a ver si esto realmente aplica para la iglesia del nuevo pacto. Vamos a mirar acá detalladamente estos pasajes bíblicos. Bien sabemos que Abraham fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos, una nación pagana. Dios pudo haber escogido a otras personas, pero Dios quiso escoger, en este caso a Abraham, que después le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de muchedumbre de naciones o pueblos. Y le da las promesas. Le dijo que le daría la tierra de Canaán como posesión, como heredad para él, y también que le levantaría de él nación, de su simiente. Así que de su simiente haría una muchedumbre de naciones, tanto como las estrellas del cielo y como la arena del mar, de la tierra.
Mis hermanos, Dios le da las promesas y le dice a él que salga, deje su tierra y su parentela y se vaya al lugar que él le había mostrado o le había dicho. Bien, mis hermanos, entonces en ese transitar de Abraham pasa un incidente. Surge una guerra entre unos reyes, que eran 4 reyes contra 5. Surge una violenta guerra donde esta gente derrotan al rey de Sodoma y al rey de Gomorra y a otras naciones que habían cerca y se llevan el botín de guerra, se llevan un botín, se llevan todo lo que había ahí. Así que mis hermanos, entonces hay alguien que sobrevive en medio de este conflicto y le comenta a Abraham que su sobrino había sido capturado y llevado prisionero junto con todo el resto de personas que habían saqueado a estas personas, estos reyes. Entonces dice la Biblia que Abraham toma consigo de los criados que tenía 318 hombres y los arma y se va a la batalla para rescatar a su sobrino Lot. Tenemos que mirar que este fue el objetivo principal, porque les aseguro, hermanos, que si Lot no hubiera estado allí incluido como prisionero, Abraham, les aseguro, hermanos, que no hubiera ido a esta guerra porque no tendría ningún sentido, pero él fue a rescatar a su sobrino. Y vemos que Abraham, Dios le da la victoria contra estos reyes, porque eso es lo que se muestra acá. Cuando vemos que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le bendice, le da pan y le da vino, que es tipología de la cena del Señor, y el vino, tipología de su sangre. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Notemos lo que Melquisedec le dice: creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bien, cuando muchos dicen que Melquisedec recibe los diezmos de Abraham, de este botín de guerra, muchos lo enfatizan que era dinero. Pero vemos claramente a través de las escrituras que cuando estas personas, por ejemplo, saqueaban o derrotaban a otra nación, los reyes, no solamente tomaban el dinero, sino que tomaban también personas, animales, telas, todo lo que era mercadería, y se lo llevaban. En eso consistía un botín, de todo lo mejor que quedaba. Esto fue lo que Abraham rescató al derrotar a estos reyes y traer a su sobrino nuevamente de regreso. Él lo que hace es rescatar todo esto que era un botín que ellos habían tomado. Ahora lo toma Abraham. De ese botín toma la 10ª parte. Ahora, como les dije, este botín no solo consistía en dinero. Entonces, ¿cómo podemos llamar esto? Sin duda ninguna esto le podemos llamar un botín o un diezmo mixto. Un diezmo mixto que Abraham le dio a Melquisedec. Melquisedec nunca le había exigido diezmos a Abraham, aunque se dice históricamente que había una costumbre en la antigüedad que cuando alguien iba a una batalla y saqueaba, derrotaba a ese rey o a esa nación, tomaba de ese botín que él había adquirido la 10ª parte y lo pagaba como tributo al lugar donde esa persona pertenecía o ese guerrero o ese general, ¿ve? Entonces vemos algo maravilloso allí, que no como muchos lo enseñan, diciendo de que como Abraham diezmó, nosotros tenemos que diezmar porque enfáticamente era dinero. No. Y yo quisiera, hermanos, que leyéramos otros pasajes bíblicos más adelante, por ejemplo, que están en el mismo libro de Génesis y otros pasajes más,
No puedo darle todos los textos relevantes acerca de lo que son los botines de guerra, que era una costumbre, repito, que tenían inclusive antes y después de Abraham. Se dice históricamente y también después se puede probar por la Biblia de que cuando alguien conquistaba un reino, entonces debía de pagar un tributo del 10%. Debía de pagarlo, no era voluntario que tenía que darlo. Muchos dicen que Abraham diezmó por gratitud, por voluntad propia, otros que lo hizo pagando ese tributo. Bueno, no tienen un concepto definido frente a este punto, pero vamos a mirar algo acá importante. Génesis capítulo 34, desde el verso 28 y 29, encontramos acerca de la deshonra de Dina y los hermanos de Dina, las represalias que tomaron contra aquellos que la habían deshonrado. Y vemos cómo estos hombres se armaron y fueron a esta guerra y los consumieron a filo de espada y ellos tomaron un botín. Y dice lo siguiente, miremos lo que dice aquí el 28, dice, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Todos sus bienes, vea, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Eso que ellos tomaron fue un botín de guerra, inclusive habían niños y habían mujeres, dice la escritura. Vamos a mirar más adelante. Quiero que miremos un pasaje bíblico que está allí en Jueces. Jueces capítulo 5, el verso 30. Estos son unos textos relevantes acerca de lo que son, o lo que consistía un botín de guerra. Jueces capítulo 34, el verso 28 y 29. Pero voy a leer solamente el 29. Dice el 30 también. Voy a leer el 30 también para que miremos algo más. Dice, la más avisada de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? Y cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Ahora miremos otro pasaje bíblico más adelante acerca del botín, que está en 2 de Crónicas capítulo 20, el verso 25. 2 de Crónicas capítulo 20, el verso 25. Miremos lo que dice el pasaje bíblico allí. También precisamente es otra conquista, y en este caso está incluido Josafat. Dice así, vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Miremos, hermanos, que este pasaje bíblico nos habla acerca de un botín de guerra donde estas personas duraron 3 días recogiendo el botín porque era bastante. Era una gran cantidad considerable de pertenencias que ellos habían conquistado. Muchos de estos botines el Señor le permitía tomarlos. Habían otros botines que el Señor no permitía tomarlos, como en el caso, por ejemplo, cuando el rey de Israel, Saúl, Dios le ordena destruir a Amalek totalmente, pero él toma de lo mejor y lo perdona, del mejor botín, cosa que al Señor le desagradó totalmente, y en base a esto él fue relevado de su reinado y desechado. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos aquí a Abraham dándole la 10ª parte a Melquisedec, y esto solamente lo podemos ver una sola vez en la historia. No se registra por ninguna otra parte que Abraham le haya seguido dando diezmos
a Abraham. Entonces, miremos otro pasaje bíblico para dar a entender que lo que Abraham dio no fue voluntario a Melquisedec. Y yo quisiera que nos remitiéramos o nos adelantamos mejor allí al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, y voy a leer el verso 9. Miremos lo que dice así el escritor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, ¿quién? Leví, que recibe los diezmos. Notemos lo siguiente, dice que en Abraham, Leví pagó los diezmos. Queda entender esto, hermanos, que Abraham ese 10% de ese botín lo pagó al rey o al sacerdote Melquisedec. No fue voluntario, fue un tributo de guerra. Pero bien, esto no da pie para decir que la iglesia del Señor del Nuevo Pacto tiene que diezmar, así como Abraham diezmó, porque si notemos una cosa, que Abraham del botín de guerra o de todo lo que rescata él, solamente saca el 10% y se lo da a Melquisedec, y el restante, el 90%, se lo entrega a los reyes de Sodoma y de Gomorra. Entonces, si alguien pretende decir que nosotros tenemos que guiarnos en base a lo que Abraham hizo, no solamente Abraham diezmó en esta ocasión una sola vez, sino que también Abraham hizo otra cantidad de cosas más, como por ejemplo fue lo que Dios le ordena que haga acerca de la circuncisión, que se circuncidara. Abraham tuvo que circuncidarse, sus hijos, y de ahí en adelante ya en la ley fue ratificado este mandato, que era la señal del pacto entre él y Dios. También Abraham sacrificaba animales. Abraham también practicó la poligamia, mintió delante del rey de Egipto diciéndole que Sarai era su hermana y que no era su esposa. Entonces vemos muchas deficiencias de Abraham también, porque él mintió en 2 ocasiones. Y vemos que también en el Génesis 17, el capítulo 17, el Señor se le aparece y le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso quiere decir que Abraham tenía un proceso de perfección. Cuando él fue llamado, Abraham era un idólatra. Y a medida que fue pasando el tiempo, Abraham fue aprendiendo de Dios. Dios le fue corrigiendo muchas cosas. De tal manera que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó y obedeció a la palabra de Dios. Por eso, esto le fue contado, porque dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. También él fue probado, digamos, en el sentido de que el Señor le pide a su hijo Isaac para ofrecerlo en un sacrificio en un altar. Y él no rehusó, sino que lo iba a ofrecer. Y ya cuando él tenía el cuchillo en el cuello del muchacho, entonces allí Dios le dice: detente, no le hagas nada a él. Entonces Dios lo probó de esta manera. Y por eso él tiene el título del Padre de la Fe, porque le creyó a Dios y tomó rumbo hacia la tierra prometida, sin hacerle objeciones a Dios. Pero todas estas cosas, lo que nosotros heredamos de Abraham es acerca de la fe, porque Abraham le creyó a Dios, y más en Hebreos capítulo 11 habla de que su mirada realmente no fue puesta solamente en la tierra, sino que él dice que su mirada puesta en la ciudad celestial, donde dice que cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que su mirada no estaba puesta solamente en la parte literal o terrenal aquí, sino que también él por fe miró aquella ciudad, miró aquella ciudad hermosa, la cual él algún día iba a heredar, al igual que nosotros, sus escogidos, la iglesia del Señor. Entonces, nosotros debemos tomar de Abraham la fe, en el sentido de que nosotros estamos transitando en un mundo de maldad, y debemos también, como Abraham, dirigir nuestra mirada hacia lo que está arriba, las promesas del Padre Celestial.
y no tanto aquí lo terrenal, porque lo terrenal se queda acá. Bendito el Señor. Entonces, si alguien pretende decir que como Abraham diezmó, y nosotros tenemos que hacerlo, no solamente tendríamos que diezmar, sino que también tendríamos que hacer ritos de animales, practicar la poligamia, ofrecer nuestros hijos en el altar, en un altar, circuncidarnos y otra cantidad de cosas más. Hermanos, esto sería ilógico. Esto sería salido del margen bíblico. Y Jesús nunca le dijo a su pueblo, a su iglesia, ni los apóstoles, vea, ustedes tienen que hacer todas las cosas que Abraham hizo para que ustedes realmente pues agraden al Señor. No, Él nunca les dijo eso. Entonces muchos quieren hacerle decir a Dios lo que Él nunca ha dicho. Y tomando estos ejemplos que están fuera del contexto bíblico, porque lo que Abraham hizo, todas las obras que Abraham hizo, esas obras no corresponden a la iglesia. Entonces, ellos, si lo tomamos en el sentido literal, caeríamos en actividades que nada tienen que ver con nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí les dejo este estudio maravilloso acerca de lo que es el diezmo, el primer punto, el diezmo de Abraham. Este diezmo, repito, nunca fue solamente dinero, sino que fue un diezmo mixto. Y Abraham nunca más volvió a diezmar. Entonces, que nadie lo engañe, mi hermano, que nadie lo engañe, amigo, diciéndole, bueno, que si usted no diezma, entonces usted se lo condena, usted aquello, al otro, no. Eso está salido del margen bíblico. Y de aquí en adelante vamos a seguir mirando los otros temas. Ya el segundo tema sería el diezmo de Jacob. Vamos a ver si también lo de Jacob aplica para la iglesia del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, entonces un fuerte abrazo, bendiciones en el nombre del Señor Jesús.